¿Quién se cree este grandulón? No sabe con quién se mete. Pobrecito ese gigante que no sabe lo que le viene. Ese gigante se va pa'l suelo. Ese gigante se va pa'l suelo. Y que lo sepan los filisteos, que ese gigante se va pa'l suelo. Ese gigante se va pa'l suelo. Ese gigante se va pa'l suelo. Y que lo sepan los filisteos, que ese gigante se va pa'l suelo. Y como nadie se atrevió, con valor grité voy yo. No le tengo miedo al tamaño, mi arma poderosa es Dios. Y cuando el rey Saúl me oyó, de repente se asombró y me trajo su espada, su casco, su escudo y me armé de valor. Hermanos, que el Señor le bendiga. Hoy me ha tocado, ¿verdad?, tener a cargo la escuela bíblica. Es la lección número 3, se titula Supera la crisis. Ya vimos la lección 1 que se titulaba ¿En qué consiste una crisis? La número 2 que dice Efectos de una crisis, y la de hoy que se titula Supera la crisis. Pero antes vamos a tener una oración, ¿verdad?, para que el Señor nos ayude a entender la palabra. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te adoramos, te amamos y te bendecimos, Señor. Te pedimos, mi Dios, que tú nos bendigas, que tú nos cuides y que tú nos guardes, Señor. Te pedimos que tú nos des la sabiduría, Señor, y el entendimiento que viene de lo alto para entender esta palabra, mi Dios, para que nosotros podamos utilizarla, Señor, y emplearlas en nuestras vidas, que nosotros podamos tener estos ejemplos que están en la Biblia para saber cómo superar nuestras crisis, mi Dios. Te pedimos que tú nos des el entendimiento para entenderla, mi Dios. Amén y amén. La lección de hoy, como dije, se titula Supera la crisis. El texto de hoy se encuentra en 1 Samuel 17, 32 al 51. El texto áureo, ¿verdad?, quiero darle lectura. Dice: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y se encuentra en 1 Samuel 17, 45. Los objetivos de esta lección son comprender que una crisis, por difícil que parezca, más que un agente de ruina y destrucción, podrá ser uno de cambio favorable para nuestras vidas. Ante situaciones adversas, una vez las superamos con fe, paciencia y perseverancia, nos capacitamos para enfrentarnos a otras similares y para ayudar a otros también, ¿verdad? Y vamos a dar lectura, ¿verdad?, a la lectura de hoy, 1 Samuel 17, 32, 51. Dijo David a Saúl: Que nadie se desanime a causa de ese, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: Tú no podrás ir contra aquel filisteo y pelear con él, porque eres un muchacho, mientras que él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y se lo arrancaba de la boca. Y si se revolvía contra mí, le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Ya fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. Y si este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Jehová, añadió David, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de manos de este filisteo. Dijo Saúl a David: Ve, y que Jehová sea contigo. Saúl vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo cubrió con una coraza. Ciñó David la espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: No puedo andar con esto, pues nunca lo practiqué. Entonces David se quitó aquellas cosas. Luego tomó en la mano su cayado y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Las puso en un saco pastoril en el zurrón que traía, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. El filisteo fue avanzando y acercándose a David, precedido de su escudero. Cuando el filisteo miró y vio a David,
no lo tomó en serio, porque era apenas un muchacho rubio y de hermoso parecer. Que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Metió David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con una honda y piedra. Hirió al filisteo y lo mató sin tener una espada en sus manos. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. Tomó su espada, la sacó de la vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su paladín, huyeron. Y esto es palabra del Señor. Qué impresionante, ¿verdad? Así que vamos directo a la lectura, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a tener nuestra escuela en esta mañana, ¿verdad? Vamos al primer versículo que dice: dijo David a Saúl, que nadie se desanime a causa de ese. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. David tuvo la iniciativa de ir a pelear y a su vez trató de darle aliento al ejército de Saúl. Tú no podrás ir contra aquel filisteo y pelear con él, le dijo Saúl, ¿verdad? Porque eres un muchacho, mientras que eres un hombre de guerra desde su juventud. Vemos aquí cómo Saúl, sin pensarlo bien, le dice estas palabras menospreciando a David. Ya aquí David está siendo atacado mentalmente por las mismas personas que él intenta defender. En muchas ocasiones en nuestras vidas escuchamos el tú no podrás. Y eso nos marca, eso marca a los niños, marca a las personas. Y para serle franco, si yo puedo hacer muchas cosas, ¿por qué otros no pueden hacerlo? Si yo puedo, otros pueden. Debemos dejar de palabras como estas que tanto daño hacen, porque podemos crecer pensando en que no podemos hacer algo, y eso no es así. A veces los miedos de algunos se los pasan a otras personas, en lugar de ellos recibir el ejemplo de valentía e iniciativa de otros que viene siendo mucho mejor que el querer sembrar el miedo y la duda en otras personas. Hasta el mismo Saúl dudaba de lo que podía hacer en contra de aquel filisteo, pero David estaba tan seguro que no dejó que nada lo desanimara, ni lo hiciera arrepentirse. Él no escuchó las palabras de desconfianza, sino que siguió hacia adelante. En el versículo 34 vemos: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y se lo arrancaba de la boca. Lo que había vivido David como pastor le iba a servir para vencer a Goliat. Estoy seguro que David nunca pensó que Dios lo estuviera preparando para esto, ¿verdad? Para este momento. Posiblemente lo que tú estés pasando, posiblemente lo que tú estés viviendo, es para prepararte para lo que está por venir, para tu vida o para lo tuyo, para que lo puedas manejar muy bien, pero no olvides que es con la ayuda de Dios. En el versículo 37 dice: Jehová, añadió David, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de este filisteo. Estaba seguro David. David no podía olvidar ni dejar de reconocer frente a Saúl que estas cosas que había hecho fueron posibles solo con la ayuda de Dios. En el versículo 38 vemos: Saúl vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo cubrió con una coraza. Esto podía parecer, ¿verdad?, un acto importante, un acto honroso para la persona que está recibiendo las vestiduras, ¿verdad?, del rey. Pero eso no fue lo que sucedió, ¿verdad? David, al usar las vestimentas del rey, ¿verdad?, de Saúl, no estaba cómodo, ¿verdad? Él no podía tratar de ser alguien que no era. Esa no era la vestimenta de David. Él no podía enfrentar al gigante con esa ropa, tratando de luchar, de caminar con ella, porque esas no eran sus herramientas. Esas eran las herramientas que otro tenía para poder pelear, para poder batallar, pero no era la herramienta de David. David no iba a poder con ella. Si las usaba, se le iba a ir el tiempo y la mente pensando en cómo se iba a mover, cómo iba a pelear con aquella armadura que él no conocía. No podemos pretender usar la fe de otros para pelear nuestras batallas.
tenemos que desarrollar nuestras propias armas para pelear contra nuestros gigantes, sean cuales sean. Porque mis preocupaciones, mis problemas no son los mismos de otra persona. Para David, Goliat no representaba un gran problema. Para Saúl y el resto del ejército sí representaba un problema mayor. En el versículo 40 dice: luego tomó en la mano su cayado y escogió 5 piedras. David tomó su cayado, tomó lo que él sabía usar, lo que él dominaba, para poder ir a la batalla. En el campo, él la usaba para defenderse y defender sus animales, del oso y del león, para poder defenderse de estas amenazas. Durante este tiempo, él aprendió a usar estos artículos, ¿verdad?, estas armas, de la manera más eficiente posible, de la manera más efectiva que él iba a poder permanecer sus animales seguros. Me está curioso que él escogió 5 piedras lisas. Él no cogió un puñado de piedras, él no cogió muchas piedras, él solamente escogió 5 piedras. Fue prudente y confiado, ya que solo escogió 5 piedras, ¿verdad? Tenemos que escoger bien nuestras piedras, tenemos que escoger bien nuestras armas, tenemos que escoger bien con las personas que nosotros nos relacionamos, que nos ayuden a vencer nuestras batallas, que nos ayuden a vencer nuestros problemas. Necesitamos sabiduría de Dios y tenemos que tener práctica para poder saber cómo escoger nuestras herramientas, cómo vamos a enfrentar las situaciones. Tenemos que pasar por la crisis para saber cómo vamos a solucionar otras crisis más adelante. Y todo eso, ¿verdad?, lo hacemos con la ayuda del Señor. En el versículo 41 dice: el filisteo fue avanzando y acercándose a David, precedido de su escudero. Yo me lo imagino como en cámara lenta, ¿verdad? Esto infunde como un poco de miedo porque él va caminando así como en las películas, suavecito, hasta que llega donde David, ¿verdad? Si fuera cualquier otra persona, probablemente hubiera sentido más miedo del que ya tenía. Esto infunde miedo, ¿verdad?, en quienes no están listos, a quienes tienen miedo del gigante. En ocasiones vivimos pensando en que no me pase nada, esperando que Dios nos libre de todo el problema. Pero a veces necesitamos ciertos problemas para poder luchar la próxima batalla. En adición, yo me imagino que el escudero también infundía miedo porque en la primera lección escuchamos, ¿verdad?, cuando la pastora nos describió el escudo de Goliat, que era bien grande y pesado. Así que yo me imagino que cualquier persona como yo no iba a poder con el escudo de Goliat. Tal vez usted tampoco. Así que me imagino que el escudero de Goliat también tenía que ser un hombre grande y fuerte para poder llevarle las cosas a Goliat, porque tenían que hacer bastante fuerza para llevarlo. Así que me imagino que el escudero nada más metía miedo, ¿verdad? Pero nosotros y David no se atemorizó. En ocasiones, ¿verdad?, que vivimos pensando en que no me pase nada, que no queremos que el Señor, que queremos que el Señor nos guarde de todo. Vivimos en un estado de a la defensiva, pero aquí vemos que David fue a la ofensiva. David no se quedó esperando que el gigante hiciera lo que quisiera con el pueblo, sino que él fue dispuesto a librarlos de la batalla. En el versículo 43, el gigante, ¿verdad?, se expresa hacia David y le dice: ¿soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? Verbalmente, Goliat estaba tratando de desanimar a David, tratando de menospreciar lo que él tenía, ¿verdad? Trataba de sembrar duda, ¿verdad? Como para que él mirara lo que tenía en sus manos y dijera: contra, es verdad, yo lo que tengo aquí no sirve. ¿Qué yo voy a hacer con esto? Yo no lo puedo derrotar, ¿verdad? Y muchas veces nosotros tenemos las herramientas, nosotros tenemos la palabra, nosotros tenemos tal vez un solo versículo que nos ayude a vencer al gigante. Pero en ocasiones el enemigo vocifera contra nosotros y te dice: ¿con eso es que tú lo vas a hacer? Y entonces ahí mismo la duda se siembra en nosotros y ahí ya casi perdemos la batalla, ahí casi perdemos la pelea. Así que tenemos que estar confiados, ¿verdad? Porque eso lo utiliza el enemigo en contra de nosotros. Bien, tenemos que confiar en las herramientas que tenemos y que Dios nos ha dado. Tal vez puedes pensar que tú no oras mucho, que tal vez no hablas en lengua, que no te sabes la Biblia como Angie se la sabe, ¿verdad? Porque yo creo que casi nadie se sabe la Biblia como Angie se la sabe.
Pero quiero decirte que en las manos de Dios somos armas letales. David, en las manos de Dios, fue el arma letal que venció a Goliat, ¿verdad? Y lo vamos a ver. Ya lo vimos, perdón. Entonces dijo David al filisteo, ahora es que David se pone las pilas, ahora es que David le va a poner el respeto a Goliat para que no siga hablando. Y le dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yo me imagino ahí que tal vez Goliat tuvo como que, yo me lo imagino como que dijo, contra caramba, como que a mí nadie me había hablado así. Nunca nadie se había atrevido, porque Goliat probablemente era el que siempre infundía el miedo, era el que siempre vociferaba y el que trataba de intimidar a los demás. Pero en esta ocasión David le respondió a Goliat, ¿verdad? Casi con las mismas palabras. Él está consciente del peligro, pero siguió hacia adelante David. Nosotros podemos reconocer que hay situaciones difíciles en nuestras vidas, que hay gigantes que realmente se levantan en contra de nosotros, pero tenemos que afrontarlas sin importar cómo se vean. Recordar que Dios está con nosotros, recordar que Dios es quien nos vaquea, recordar que Dios es tu escudero. Dios es el que va delante de ti llevando tus armas y tú vas delante de Él, porque tú eres el que vas a vencer. Así que Dios es el que te entrega la batalla en las manos. En el versículo 46, ¿verdad? Dice, Jehová te entregará hoy en mis manos, yo te venceré y te cortaré la cabeza. Mira qué importante. Sabemos que David es el que está ahí frente a Goliat, pero David en todo momento está haciendo referencia a que es Dios, Jehová, el que le va a vencer a través de él, que Jehová es quien lo va a entregar a Goliat en las manos de David. No es David solo, David con la ayuda de Dios. Así que nosotros todos lo podemos con la ayuda de Dios. Y le dice, y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra que hay, y sabrá toda la... Y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Aquí sí que David sigue dándole a Goliat de lo mismo que él le pone al pueblo, de cómo él vocifera y cómo él trata de intimidar. Ahora es David quien está dándole la palabra ahí a Goliat para intimidarlo. Yo me imagino esa cara de Goliat, ¿verdad? Y dice, pero este tipo va a seguir, ¿qué se cree este muchachito? ¿Verdad? Una cara de asombro en Goliat, ¿verdad? Nunca nadie le había hablado así como mencioné ahorita. Yo me imagino ese momento, ¿verdad? En el que David está tratando de intimidar a Goliat, porque él estaba acostumbrado a hablarle así a todo el mundo, ¿verdad? Era él el que vociferaba, como mencioné. Así que David está haciendo su punto ahí. En el 48 dice, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Todo ejército que quiere tener la ventaja llega primero a la línea de batalla. David estaba tan seguro de lo que iba a hacer que corrió a enfrentarse a Goliat y llegar primero a la línea para tener una buena posición, para poder pelear con Goliat. Como dije ahorita, no se quedó a la defensiva esperando a ver qué iba a hacer Goliat, no, él corrió para llegar allí y estar frente a él y esperar que Goliat llegara. ¿Por qué hizo esto? David tenía la experiencia. Él tenía la experiencia que tenía que cuando fuera a batallar con el oso, con el león, tenía que tener la posición esperando que él llegara para poder entonces atacarlo. Cuando él peleaba con las bestias, protegiendo sus rebaños, esa era su estrategia. Así que él tenía que tener alguna ventaja, por pequeña que fuera, tenía que tener una ventaja contra Goliat. Y esta fue la técnica que él usó. Él corrió y llegó primero. Bien, dice el versículo 49, metió David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, una sola. David tenía 5 piedras para vencer a Goliat. ¿Qué tenemos nosotros en nuestra bolsa de herramientas para vencer a nuestro gigante? Tenemos la oración, tenemos el ayuno, que por cierto a mí se me hace bien difícil,
Tenemos buenas amistades, personas que nos ayudan, personas que nos sirven de guía, ¿verdad? En las cosas que nosotros no conocemos y que no sabemos. No importa los años que llevemos en la iglesia, necesitamos a alguien que sepa de la palabra y que sea confiable. Tenemos conocimiento de la palabra para batallar la duda. Tenemos la confianza suficiente en que Dios nos va a entregar a ese gigante en nuestras manos. Tenemos que siempre creerlo. Y dice luego, la piedra se le clavó en la frente y cayó a tierra sobre su rostro. En esto veo lo importante de meternos en la palabra de Dios. Tenemos que saber bien cómo utilizar lo que tenemos. Tenemos que saber bien cómo vencerlo, ¿verdad? El enemigo también sabe cómo nos va a debilitar. Nosotros también tenemos que tener nuestras estrategias para saber cómo vamos a vencer al enemigo. Y él nos puede debilitar y nos puede hasta matar. Pero nosotros tenemos que saber también cómo vencerlo. Tenemos que saber. Y eso lo adquirimos a través de la experiencia, a través de las crisis, a través de las situaciones que vivimos, ¿verdad? La crisis que está pasando, Dios te va a ayudar. Tienes que tener la confianza en el Señor, ¿verdad? Pero tienes que correr a hacerle frente a ese gigante, a ese enemigo, a ese que está vociferando en contra de ti o en contra de tu familia. Tenemos que creerlo, ¿verdad? Como David lo creyó. Él estaba seguro de lo que podía hacer, pero él estaba seguro porque sabía que Dios estaba detrás de él. Confía que si tú lo crees, Dios está contigo. No puedes tener la menor duda. Tenemos que hacerlo nosotros mismos. No podemos quedarnos, ¿verdad?, esperando que otro lo haga por nosotros, ni podemos esperar que otro utilizar las herramientas de otros. Otros tal vez nos pueden dar ayuda, nos pueden decir cómo podemos hacer algunas cosas, pero en última instancia todo se basa en nuestra fe y en nuestro conocimiento, ¿verdad?, de la palabra. Quiero dejarles aquí con unas palabras que se encuentra en la lección. No estoy seguro si la lección del alumno lo tiene, pero dice en Mateo 6, 26 al 31 y Lucas 12, 6 al 7, dice: Jesús apela a símbolos de la naturaleza para que los oidores de su palabra percaten de cómo Dios nos suple bendición a todos. Las situaciones que generan ansiedad no pueden reemplazar la fe y la confianza en un Dios que nos responde con bendiciones. Si se le da un curso intenso y constante a una prueba, se nubla el entendimiento y hasta la presencia de Dios la apagamos en nosotros. Tenemos que confiar en el Señor, no podemos darle muchas largas a la situación, tenemos que vencer esa situación, no le podemos dar mucho crédito a ese gigante que nos está molestando. La visión que tiene Saúl de Goliat, que lo intimida, es la misma que genera toda persona que no ha colocado a Dios en un lugar correcto en su relación con Él. No crecen recordando sus obras y maravillas pasadas cuando les sorprende algo difícil en su presente. Tenemos que recordar las cosas que vivimos, tenemos que recordar las situaciones que pasamos para poder vencer las próximas. No solamente tenemos que recordarnos lo mal que nos fue, tenemos que recordar cómo fue que la pasamos, cómo fue que la vencimos, qué medio utilizamos para poder salir hacia adelante. El pueblo de Israel, caminando hacia Canaán a través del desierto, se le olvidó la apertura del Mar Rojo cuando les llegó el momento del hambre. Cuando llegaron cerca de las murallas, olvidaron todo lo que Dios había hecho anteriormente con ellos. David no hizo esto ante Saúl y Goliat, sino que enfatizó cómo Dios lo cuidó en el momento que pastoreaba las ovejas de su padre, para afirmar que haría lo mismo ante Goliat. ¿Ve? Hay que acordarnos y saber cómo vencimos, cómo luchamos y cómo salimos hacia adelante. Es cierto que hay situaciones en nuestra vida que tal vez no queremos recordar, pero son importantes porque son las que nos ayudan a superar la crisis. Son las situaciones que vivimos, ¿verdad? Como dije en un momento, no podemos pretender que nunca nos pase nada. Tenemos que pedir siempre al Señor que nos ayude a salir de toda situación, que sea Él quien nos enseñe cómo superar la crisis, ¿verdad? Como David la superó, recordando cómo Dios lo guardó y teniendo esa iniciativa, ese paso hacia adelante de ir a afrontar la crisis, de ir a afrontar la batalla.
Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, afrontar nuestras batallas, afrontar nuestras crisis, ¿verdad? Confiados en el Señor. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Pero antes de despedirnos, vamos a tener la oración que se encuentra en la lección. Y dice: Señor y Dios nuestro, permite que siempre que enfrente a una situación que parezca difícil de vencer o superar, tenga siempre presente que tú le das seguimiento al amparo y protección que nos promete. Que en mis pruebas le dé prioridad a la unción que pusiste sobre mí y a los momentos difíciles en que me has protegido, y no a las palabras vanas que me tratan de confundir. Sé que contigo, aunque tenga frente a mí un Goliat que me hace pequeño, tengo un Dios que me hace grande. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios me los cuide, que Dios me los guarde y que Dios me los bendiga, hermanos.